Hola a todas y a todos. Mi nombre es Luis Marcos y soy director de la Oficina Verde de la Universidad de Burgos, donde soy profesor e investigador y director investigador principal del proyecto EcoCreaLab. Y mi contribución a esta jornada formativa sobre ciencia abierta y manejo de datos de ciencia ciudadana ambiental va a ser el comentaros algunos recursos, datos e información útil que podemos encontrar para nuestros trabajos sobre ciencia ciudadana ambiental disponibles en distintos portales y accesibles desde distintas instituciones. Los temas que vamos a tratar, yo creo que es muy importante que cuando estamos realizando un trabajo de ciencia ciudadana ambiental, estamos trabajando en un determinado lugar, pues podamos recoger de forma sencilla mucha información, muchísimos datos que están disponibles y que en muchas ocasiones pues los desconocemos. Y bueno, vamos a abordar de forma un poquito rápida algunos temas. Vamos a ver cómo podemos obtener información hidrológica, cómo podemos obtener información también relacionada con la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, qué redes de control, es decir, que van a tener una periodicidad en el tiempo y nos van a dar una información de evolución muy interesante, podemos encontrar y qué tipo de datos podemos utilizar dentro de esas fuentes. Vamos a ver también cartografía relacionada sobre todo con geología, con geomorfología, con medio ambiente, con vulnerabilidad a la contaminación, etcétera. Datos geoquímicos relacionados con los suelos y con la minería. Y pasándonos ya al ámbito atmosférico, pues parámetros meteorológicos, información climática, calidad del aire, contaminación y finalmente pues veremos algunos aspectos relacionados con información que podemos obtener, datos sobre la naturaleza y sobre un tema en concreto que tiene pues mucha utilidad, que son las proyecciones sobre el impacto del cambio climático. En la siguiente diapositiva vamos a ver, bueno, es el portal de la Confederación Hidrográfica del Duero. En España, pues las competencias en aguas están a cargo de las confederaciones hidrográficas, son organismos de cuenca que tienen la gestión de este recurso y también el control de su calidad. En sus portales vamos a encontrar muchísima información, en concreto mucha información relacionada sobre la hidrología. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la situación de los embalses, estamos hablando de los caudales que circulan por la red hidrográfica, con unos controles en algunos puntos extraordinariamente precisos y además en continuo y con controles pues de forma periódica en otra red de puntos más numerosa, pero que no controlan estos datos de aforos, de caudales de forma continua. Esta información es extraordinariamente útil en todos los estudios relacionados con meteorología, con climatología y con medio ambiente, sobre todo si estamos tratando ecosistemas relacionados con el medio acuático. En la siguiente diapositiva vemos algunos de los datos relacionados ya con la calidad y con la contaminación que podemos encontrar en estas series. Es decir, vamos a encontrar datos que nos van a decir el punto exacto donde está tomada una muestra de agua, en un río, o el pozo o el manantial controlado en un acuífero. Son los dos tipos de masas de agua que nos podemos encontrar, o los embalses. Y ahí vamos a tener una serie de datos pues muy importantes pues relacionados con la química, con los parámetros físico-químicos y también con contaminantes. Estos datos, esta información que está accesible y es descargable en hojas Excel en los portales de las distintas confederaciones hidrográficas de nuestro país, se concentra o se estructura en una serie de redes de control que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Así vemos que las distintas redes pues, nos van a hablar del control de la vigilancia, de la calidad de las aguas, de todos esos sistemas, masas de agua de los que hemos hablado, superficiales, embalses, zonas húmedas, acuíferos, que tienen una frecuencia semestral. Vamos a hablar de una red de control operativa que también analiza semestralmente esos datos. Vamos a tener redes de control en zonas especialmente interesantes y protegidas, que también tienen una frecuencia semestral. Y vamos a tener una red de control en zonas protegidas
sobre todo para el control de nitratos, que como sabéis, en las masas de aguas superficiales, pero sobre todo en las subterráneas en nuestro país, es uno de los problemas más graves de deterioro de la calidad y que implica, pues una vez que se superan determinadas concentraciones de nitrato, para el consumo de agua son 50 miligramos por litro, el que haya que limitar las actividades en superficie en esas zonas para evitar la contaminación de los suelos, del agua superficial y del agua subterránea. En la siguiente diapositiva vamos a abordar otra información relacionada con la capa edáfica, con los suelos. Una información de datos químicos. El Instituto Geológico y Minero de España, es un organismo nacional, en su página web tiene una serie de datos muy importantes. ¿Qué datos? Fundamentalmente los mapas geológicos. Existe una cartografía geológica en España de la serie Magna, a escala 1/50.000 de todo el territorio nacional. En algunos casos podemos encontrar una cartografía más detallada a nivel 1/25.000 y bueno, vamos a tener información sobre las rocas, sobre los materiales geológicos, sobre la edad de esos materiales y distinta información que existe en las bibliotecas del Instituto Geológico y Minero de estudios que se han hecho sobre esas zonas. Información extraordinariamente interesante. También tenemos mapas, no solo geológicos, sino mapas hidrogeológicos, de aguas subterráneas, mapas geomorfológicos, que son muy interesantes para estudiar pues, problemas de desertización. Vamos a tener también mapas relacionados con la vulnerabilidad de los distintos territorios a la contaminación, por ejemplo, la instalación de un vertedero o de un depósito de residuos. Y también vamos a tener, como vemos en la siguiente diapositiva, datos relacionados con la minería. Se han hecho muestreos en toda España en superficie y ahí tenemos datos pues, de los elementos que se encuentran presentes en la capa superficial. ¿Tiene interés? Hombre, en minería tiene muchísimo interés para ver las posibilidades de prospección, ¿no? De obtener con rendimientos económicos determinados metales, determinados minerales. Pero tiene un interés ambiental extraordinario, porque no olvidemos que la calidad de las aguas, parte de la calidad también que vamos a tener en los cultivos, en la vegetación, va a depender de la composición química de los materiales más superficiales de la corteza terrestre, del suelo. Y bueno, independientemente de que hay unos elementos más frecuentes, otros son menos frecuentes, son más raros, pero sin embargo tienen una incidencia muy grande, sobre todo en problemas de contaminación. Nos pasamos en la siguiente diapositiva al ámbito atmosférico. Y bueno, pues son muy interesantes todos los datos que podamos obtener, por ejemplo, de situación meteorológica. Los datos que vamos a encontrar en el portal de la Agencia Española de Meteorología, de AEMET, que son disponibles, que tiene una amplísima red de estaciones de control meteorológico y que nos van a dar datos de precipitación, de temperaturas, nos van a dar datos de radiación, de horas de insolación, de nieve, una cantidad de información tremenda que además la tenemos proyectada con una temporalidad muy grande, es decir, que podemos retrotraernos décadas para obtener esa información. Y esa información meteorológica, como vemos en la diapositiva siguiente, la podemos trabajar en una clave ya climatológica, es decir, a través de conocer cuáles son los valores normales, cuáles son los valores extremos de extraordinaria utilidad para tema de cambio climático, cuáles son los valores fenológicos que nos están avisando pues, del comportamiento pues, de la vegetación, cómo cambia la floración o la fructificación, con la disminución de heladas, con el cambio climático, y toda esa información la podemos encontrar no solo en datos brutos, sino también elaborados a través de una serie de atlas climáticos de extraordinario interés. En la siguiente diapositiva vemos ya no los fenómenos meteorológicos, sino la calidad del aire y la contaminación. Normalmente esta competencia se encuentra en manos de las comunidades autónomas y cada gobierno autonómico, ahí tenéis en esa diapositiva, por ejemplo, el caso de la Junta de Castilla y León, tiene una red de control de la contaminación atmosférica. Algunos ayuntamientos con un tamaño de población significativo tienen su propia red de datos, de estaciones de control de la contaminación atmosférica. Por ejemplo, en el caso de Castilla y León, Valladolid. Y bueno, pues obtenemos una información extraordinariamente interesante. Como vais a ver en la diapositiva siguiente, pues se controlan, no todas las estaciones tienen todos los parámetros, ni todas las estaciones controlan con la misma frecuencia, pero bueno, podemos tener
y vamos a tener datos desde muchos años atrás, por lo menos de 20, 30 años. Vamos a tener datos que los podemos tomar como medias horarias, como medias diarias, como medias semanales, mensuales, anuales, es decir, podemos trabajar mucho con esos datos y vamos a tener datos pues, de monóxido de carbono, de material particulada 2,5, material particulada 10, vamos a tener ozono, vamos a tener óxidos de nitrógeno, vamos a tener óxidos de azufre, es decir, vamos a tener una información muy útil, que si la combinamos además con la información meteorológica, con los datos climáticos, pues nos permiten hacer estudios con una potencia mucho mayor relacionada con la ciencia ciudadana ambiental. La siguiente diapositiva nos lleva a información que atesora el Ministerio de la Transición Ecológica, el Ministerio de Medio Ambiente de nuestro país, y que tiene un banco de datos de naturaleza extraordinariamente útil. No solo por los datos que se pueden descargar, no solo por los mapas, no solo por los metadatos, sino porque abarca un amplio territorio en el conjunto del medio ambiente. Tenemos datos sobre ecosistemas, zonas húmedas, paisajes, temática forestal. Tenemos datos sobre fauna y flora, sobre recursos naturales, sobre espacios protegidos, sobre efectos que impactan negativamente en la biodiversidad o en el patrimonio natural. Pensemos en especies invasoras, en fragmentación de hábitats, pensemos en incendios forestales, en erosión del suelo, en desertificación, etc. Y vamos a tener también una cartografía pues, muy interesante y muy útil. Y bueno, por último, os voy a comentar la plataforma Adapteca. Es una plataforma también gestionada por parte del Gobierno del Estado nacional, que es un visor que nos permite predecir en función de determinados escenarios de calentamiento global cuáles van a ser los impactos del cambio climático en una zona determinada. Por ejemplo, en la zona en la que nosotros estamos haciendo nuestro estudio de ciencia ambiental, podemos ver en función de los distintos escenarios que nos pronostica el IPCC, pues cuáles van a ser los impactos sobre el cambio climático, lo cual es una información muy interesante. Bueno, espero que todo esto resulte de utilidad. La verdad es que yo siempre aconsejo que cuando se va a realizar un trabajo de ciencia ciudadana, de ciencia ambiental en general, en un determinado lugar, hagamos un repaso a toda la documentación, a todos los datos, a toda la información que tenemos ya sencillamente a un clic de distancia y que nos puede situar y orientar la planificación de nuestro trabajo antes de empezarlo de una forma extraordinariamente útil. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esta jornada formativa os resulte de mucho interés. Gracias.